Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy, que ya veo que son bastantes, ¿no? Así que agradecemos a todos nuestros consecuentes miembros de la comunidad virtual de aprendizaje que siempre nos están acompañando en estos seminarios. Y también le damos la bienvenida a los que hoy interactúan con nosotros por primera vez. Tenemos participantes, por lo que hemos visto, de Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Venezuela. Muy interesante poder compartir desde distintos países con todos ustedes, porque de alguna manera están vinculados o se están vinculando a nuestra comunidad y nos aportan esa riqueza que da la interacción virtual para compartir experiencias con las distintas temáticas abordadas que en el video les vamos haciendo un repaso, ¿no? Ya tenemos varias sesiones trabajando el tema de la inteligencia artificial, que como siempre les digo, las pueden encontrar en nuestra web, en la sección de Biblioteca Digital o también en nuestro canal de YouTube. Recuerdo, por ejemplo, el seminario del doctor José Miguel Cortázar en noviembre del 2021, o sea, ya hace 2 años, donde empezábamos a hablar de estos retos tan interesantes como la necesidad, por ejemplo, de aprender a aprender y también de desaprender, porque ese desaprendizaje nos puede ayudar a evitar ese desequilibrio entre las habilidades que estamos viendo, lo que nos trae la inteligencia artificial, el reducir errores repetitivos, y nos va a permitir un desarrollo ascendente, ¿no? O sea, desaprender, como decía José Miguel, del pasado, aprender de él y permitir, digamos, reaprender hacia el futuro, ¿no? Pero es un futuro que ya tenemos aquí frente a nuestros ojos, o sea, que nos está avasallando, ¿no? Otro elemento importante que él destacó fue el reconocer el valor de los datos, esos datos que las herramientas de inteligencia artificial utilizan en algoritmos diseñados por los seres humanos, por el hombre. Y bueno, recuerdo que mostró muchos ejemplos de lo que son los impactos, las oportunidades y los retos que nos plantea actualmente la inteligencia artificial, ¿no? Esa inteligencia artificial que estamos entendiendo como esa posibilidad de emitir comportamientos nuestros, comportamientos intelectuales y poderlos aplicar a una variedad de problemas y dominios diferentes. También nos habló del Big Data, de robótica, del Machine Learning. ¿Se acuerdan que él nos hablaba de ese aprendizaje automatizado que permite dotar a las máquinas de la capacidad de aprender? O sea, un mundo impresionante. O sea, ese era como todo lo que se nos venía encima y estábamos hablando en pandemia todavía, ¿no? O sea, estábamos en plena pandemia. Pero también hace como unos 6 meses el doctor José Manuel Gómez, que es un investigador de la Universidad Tecnológica Indoamérica, nos hablaba de las características, ventajas y desventajas de esa inteligencia artificial en el campo educativo y nos traía las reflexiones de la UNESCO. Recordarán que él planteaba que para la UNESCO la inteligencia artificial es un servicio para gestionar e implementar la educación, para el empoderamiento de los docentes y su manera de enseñar, para el propio aprendizaje, para la evaluación de los resultados, para trabajar con los valores y competencias necesarias para esta vida y este trabajo que nos ha tocado hoy en día. Y bueno, en fin, nos dio un listado grandísimo. También el mes pasado, el doctor Diego Alberto López Altamirano, un egresado nuestro del doctorado y de muchos otros programas que ha trabajado con nosotros, nos hablaba de la inteligencia artificial como una herramienta educativa interactiva central en un desarrollo de aprendizaje significativo, donde entre los usos más frecuentes podían estar los del sistema de aprendizaje adaptativo, las plataformas de colaboración educativa, la evaluación automatizada, la gestión que se puede hacer automatizada del aula, la generación de contenidos digitales, entre muchos otros que también mencionó. Él hablaba de la posibilidad de personalizar el aprendizaje y contar con esos recursos de análisis de datos
para automatizar tareas repetitivas, tener acceso a recursos educativos avanzados y bueno, muchas cosas más. Pero hoy tenemos al doctor Pablo Ríos. El doctor Pablo Ríos que nos va a compartir aspectos muy interesantes sobre los diferentes usos de la inteligencia artificial atendiendo a la variedad de campos profesionales. Esto nos va a dar la oportunidad de tener una visión ampliada de cómo aplicar la inteligencia artificial en las actividades profesionales, no solamente de los educadores, sino también de ingenieros, médicos, administradores, directivos, etc. El doctor Pablo Ríos, que hoy nos acompaña, y bienvenido, doctor, muchísimas gracias por por la respuesta a nuestra invitación. Él es profesor egresado del Instituto Pedagógico de Caracas. Es magíster en Psicología del Desarrollo Humano por la Universidad Central de Venezuela y es doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ha ejercido la docencia como la mayoría de nosotros los que estamos aquí en esta comunidad en educación media, en universidades, educación superior, ha sido jefe de la Cátedra de Psicología Evolutiva y también ha sido profesor invitado de posgrado de varias universidades. Es asesor pedagógico de distintas instituciones educativas, así que ahí lo tienen a la disposición de ustedes. Ha sido vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y fue coordinador internacional del doctorado latinoamericano en educación que se administra en 5 países y cuenta, por supuesto, con el aval de la UNESCO. Tiene muchos libros publicados que además me encanta la manera de redactar de él. La aventura de aprender, metodología de la investigación con un enfoque pedagógico. Los pueden además adquirir en Amazon si quieren. Psicología, la aventura de conocernos. Y actualmente dicta el componente docente a quienes quieran formarse para el ejercicio profesional de la docencia, o sea, profesionales que estén asociados a la docencia. Dicta también un curso de inteligencia artificial para educadores y es profesor y tutor de tesis en el doctorado de educación de la Universidad Católica Andrés Bello, así que varios de ustedes que están actualmente todavía cursando el doctorado seguramente lo han tenido como profesor o tutor. ¿Okay? Así que bueno, con este panorama por delante, adelante profesor, la pantalla es toda suya para que sigamos conversando de inteligencia artificial. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la colega, amiga Marta Patricia por esta invitación que nos ha hecho participar en este evento. Muy importante porque permite que haya una comunidad de personas vinculadas, enriqueciéndose. Tengo entendido que es cada mes esta conferencia, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí, agradecerle por una parte y por otra reconocerle esta labor, porque yo creo que si algo necesitamos en esta época es que el conocimiento se difunda entre todas las personas interesadas y crear comunidades de aprendizaje como esta, pues es una labor meritoria. Felicitaciones por esta tarea que realizan. Y lo otro es, bueno, darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Vamos a comenzar. Me encanta la posibilidad de compartir con todos ustedes, de intercambiar, de tener es una ventana de oportunidad muy grande para intercambiar ideas, intercambiar, compartir, enriquecer las perspectivas que cada quien tiene. Entonces, bueno, yo voy a compartir pantalla para llevar la cosa más o menos organizadamente. ¿Se ve allí? Sí, ya se ve. Ok, ok. Bueno, entonces nada. Como decía Marta, la conferencia la hemos titulado Retos de la inteligencia artificial para las diversas profesiones. Comienzo por decirle que hasta la fecha yo había estado circunscrito a la visión de la inteligencia artificial básicamente para educadores. Y de hecho tenemos un curso andando, le decía a Marta y a Paoli, un curso sobre inteligencia artificial para educadores, porque es el área donde yo me siento más seguro. Entonces, esta conferencia me movió de esa zona de confort
y me puso a buscar, a pensar, a plantearme el asunto, no solamente para los educadores, sino también en general, para cualquier profesión, inclusive para los oficios. Cualquier profesión u oficio puede verse tanto amenazada como tener oportunidades con la inteligencia artificial. Bueno, entonces nada, eso, ahí tienen mi conexión a través de las redes. Comenzamos por presentar un poco la agenda con los elementos que vamos a desarrollar. En primer lugar, se me ocurrió plantear algunas preguntas clave. ¿Qué preguntas pudiéramos tener como referentes para buscarle respuesta en la presentación? En segundo lugar, pensar un poco cuáles son las actitudes hacia la inteligencia artificial, cómo la vemos, qué pensamos, cómo adoptamos la cuestión de la inteligencia artificial. Desde los griegos para acá, los filósofos decían que cuando uno va a hablar de algo tiene que empezar por saber qué es eso, la definición. Entonces, un poco qué es la inteligencia. Y claro, ahora se nos complica la cosa porque tradicionalmente era la inteligencia en el plano humano, pero ahora es la inteligencia artificial y cómo eso es visto por diferentes perspectivas, ¿no? Las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial, los cambios en las habilidades requeridas, qué hace falta para enfrentar estos retos de la inteligencia artificial. Una cuestión que ocurre es que para muchas personas la inteligencia artificial despierta muchos temores, porque sienten que sus trabajos se ven amenazados e inclusive pueden ser desplazados de los cargos. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas profesiones que están más amenazadas según la literatura? ¿Y cuáles son las nuevas profesiones? Porque la otra cosa es que, según algunos estudios, más bien van a ser más las profesiones que se abren que las que se cierran. Es decir, que se cierran algunas, por supuesto, y las personas que están formadas en eso sentirán eso como una situación a enfrentar, pero son muchas otras las que se abren. Y cómo aprovechar la inteligencia artificial. O sea, al final del asunto es qué podemos hacer, cómo podemos aprovecharnos de las opciones que ofrece la inteligencia artificial. Entonces, algunas preguntas clave, como les decía. En primer lugar, yo me planteaba, bueno, ¿cómo transformará la inteligencia artificial nuestras profesiones? Es decir, esta creo que es una pregunta que nos la hacemos todos de alguna manera, en mayor o menor medida. Es decir, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Y lo otro es qué hacer en un futuro definido por la inteligencia artificial. Como ustedes saben, la inteligencia artificial de paso, sin quedarnos mucho en la parte histórica, pero no es algo nuevo. Viene desde los 50 y más atrás. Y la tenemos cotidianamente en muchas situaciones. En el teléfono, muchos de los usos, muchas de las aplicaciones usan inteligencia. Sin embargo, como todos sabemos, recientemente irrumpió la inteligencia artificial en la escena a nivel público con el ChatGPT, el famoso ChatGPT que todo el mundo, bueno, eso ha generado todo un revuelo, porque básicamente permite una comunicación con las máquinas en lenguaje natural que hasta la fecha no estaba accesible a la mayoría de las personas. Entonces, hasta la fecha, comunicarte con las máquinas requería de ciertas habilidades de programación, dar las órdenes, dar los comandos, etcétera, para poder obtener lo que uno quería. Sin embargo, ahora, con estos nuevos avances que hay, uno le puede escribir casi como uno habla con otra persona y la máquina le responde entendiendo bastante bien lo que uno quiere preguntar. Todavía hay dificultades, por supuesto, todavía hay que pensar muy bien qué es lo que uno quiere para que la respuesta pueda ser lo más adecuada posible. Pero en todo caso, lo que está pasando recientemente es que hay todo un boom, un desarrollo y un revuelo por pensar cómo afecta la inteligencia artificial y la mayoría de la gente la está usando de alguna manera u otra. Inclusive en contextos educativos, a los estudiantes le preguntan que si la usan y dicen que no, pero se sonríen, lo cual deja entrever que sí la usan, pero que siente que la están usando de manera medio ilícita, medio como para presentar trabajo, y entonces, no, yo no la uso.
pero en el fondo pareciera que sí. Y cuando uno se pone a averiguar, parece que en general se está usando mucho más de lo que uno a veces piensa. Entonces yo quiero preguntarles, por favor, porque vamos a tener por lo menos dos interacciones así, independientemente de las del final, preguntarles, por favor, para que respondan en el chat entre 0 y 3. El uso que ustedes le dan a la inteligencia artificial, lo que estamos en la reunión hasta este momento. 0, si no la usan en absoluto, se están solamente enterando de lo que hay, entonces por favor colocan 0. 1, si la usan poco. 2, si la usan moderadamente. Y 3, si la usan mucho, si son ya expertos usando la inteligencia artificial. Ese es un dato que me gustaría conocer para tener una idea de cómo visualiza la inteligencia artificial, qué uso le dan. Bueno, fíjense, ok, ya estoy viendo la respuesta. Muchísimas gracias por sus respuestas. Qué bueno, a la mayoría de la gente la usa. Bueno, muy bien, muy bien. Alvin 3, Luis López 0, muy bien. María Cecilia 3. Claro, María Cecilia, gran amiga, saludos. No la va a usar, es experta. Juan de Jesús, Fanny Puyol 2, Carlos Ordóñez 2, Luis Soto 2, Pablo Dávila 2, Santiago Silva 3, la usa corrido. Arianit 1, Flor Alcántara 2. Muy bien, bueno, fíjense, ya tenemos, bueno, Franco no la usa, Angie 3, Marta 2, Valentina, muy bien. Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias, gracias. Bueno, fíjense, ya tenemos un primer panorama y fíjense que hay respuestas muy variadas. Muy pocas personas dicen que no la usan. La mayoría un uso promedio entre 2 y 3. Elvira Nava, por supuesto. Saludos, Elvira. La usa y desde hace rato la profesora Elvira de la Universidad Metropolitana. Un cordial saludo, bienvenida. Bueno, entonces tenemos allí ya un primer panorama del uso y ven que es bastante lo que se usa en realidad. Bueno, entonces lo otro es, ¿cuáles son las actitudes ante la inteligencia artificial? Como les decía, despierta desde temores hasta entusiasmo. Es gente que la ve como una gran oportunidad para evolucionar y cambiar muchísimas cosas y que la humanidad dé de alguna manera un salto, hasta gente que la ve con mucho temor y gente que la ve de manera apocalíptica, casi como que la inteligencia artificial va a ser amenaza inclusive la civilización humana. Es decir, porque si se crea una superinteligencia, lo que llaman la inteligencia artificial general, que supere la inteligencia humana, ¿cómo vamos a quedar? Entonces, bueno, entonces hay diversas actitudes. Entonces yo les quería presentar una actitud, es la actitud de rechazarla. En el campo educativo a veces ocurre que hay más por temor que otra cosa, ¿no? Pero una idea de rechazo. Lo otro es ignorarla. Y entonces yo quiero, de nuevo, con ustedes, que escribamos en el chat si ustedes rechazan, ignoran o toman alguna otra opción. ¿Cuál es esa tercera? ¿Cuál es esa tercera opción para ustedes? Además de rechazar o ignorar, ¿cuál es la tercera opción que ustedes piensan que se debe adoptar frente a la inteligencia artificial? Vamos a ver, por favor, escriban en el chat en una palabra. Muy bien, aprovechar, de acuerdo. Apropiarme, excelente. Aceptar, adaptarse, investigar, excelente, por eso estamos aquí. Poner en marcha, evolucionar, adaptarse, aliada, verla como una aliada, muy bien, un apoyo. Aprender, excelente. Sacarle el máximo provecho, así es, adaptarse, tratar de incorporar en nuestra labor día a día. Muy bien, aprender, excelente. Bueno, fíjense, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces fíjense, esas son las opciones. Estas dos son las que habitualmente señalan que no se deberían tomar, porque, bueno, rechazándola posiblemente estamos rechazando muchas cosas importantes allí e ignorándola tampoco es la idea. Entonces hay una tercera vía que son las cosas que ustedes han señalado, aprender, y eso es lo que estamos haciendo.
incluyéndome, por supuesto, de primer lugar, aprender. Entonces, y creo, y lo que me ha movido a mí es, bueno, ¿cómo podemos aprovecharla? Tal vez la palabra más aquello es cómo aprovecharla, cómo integrarla y cómo tener cuidado también con los riesgos que representa. Un poco, entonces, en ese sentido, en general, aprender sobre esto, para dónde va, qué sentido tiene, cómo se puede utilizar, qué riesgos se corren, etcétera. Bueno, excelente las respuestas. Gracias por sus respuestas en el chat. Entonces, bien, si yo le quiero leer algunas posiciones representativas de diversos personajes que son bastante distintas unas de otras respecto a la inteligencia artificial. Empezamos por un señor que ustedes lo deben conocer, un lingüista norteamericano muy famoso, que es Noam Chomsky. Él dice que no se debe llamar inteligencia artificial, sino software de plagio, porque no crea nada, sino que copia obras existentes, alterándolas lo suficiente como para escapar de las leyes de los derechos de autor. Esto fue publicado en el New York Times el 8 de marzo de este año. Entonces, bueno, la posición de Chomsky es radical en contra de la inteligencia artificial. Inclusive hay demandas de escritores, de grupos de escritores, contra las compañías que promueven la inteligencia artificial, que han desarrollado estos programas, por considerar que hay plagio de sus obras, porque la inteligencia artificial se nutre del conocimiento de la humanidad, de lo que se sabe. Entonces, claro, consideran que eso es un plagio, y que no están pagando, reconociendo a esos autores de esas obras. Simplemente las están tomando. Entonces está toda una normativa moviéndose para regular estas cosas. Elon Musk, también conocido, famoso por sus iniciativas, sus locuras a veces, dueño de Twitter y ahora X, SpaceX, Neuralink, etcétera, etcétera. Son un visionario, un multimillonario, etcétera, etcétera. Él dice, la inteligencia artificial tiene el potencial de destruir la civilización. Eso lo dijo hace poco también. Entonces, para él hay un riesgo muy importante con la inteligencia artificial. Otro personaje también muy conocido, que no hace falta presentarlo, a veces medio impresentable, pero bueno, hay que presentarlo, es este caballero, Vladimir Putin, dice, el país que domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Y todos esos gobernantes la ven no desde un punto de vista precisamente educativo y formativo para la gente, sino desde el punto de vista militar y cómo puede utilizarse para dominar, para controlar, en esa dirección. Otro personaje también que no hace falta presentarlo es Bill Gates. Dice, la inteligencia artificial nos permitirá trabajar solo 3 días a la semana, sin bajar la productividad, es lo que él dice. Es decir, trabajando 3 días nada más, podemos conservar la productividad, el ritmo de productividad que tenemos con la inteligencia artificial, utilizando recursos de la inteligencia artificial. Bueno, y otro personaje, que ya le digo quién es, dice, en 10 años creo que tendremos chatbots que trabajen como expertos en cualquier campo. Así que podrás preguntarle a un médico experto, a un profesor experto, a un abogado experto, cualquier cosa que necesites y hacer que estos sistemas te solucionen cosas. El autor de ese texto es nada más y nada menos que Sam Altman. Este caballero es el director ejecutivo de OpenAI, que es el creador de ChatGPT, que por cierto hace poco todos nos enteramos de una novela de que salió, al otro día lo regresaron, le dieron un golpe de estado, después todo el mundo, hubo todo un revuelo con eso y finalmente lo incorporaron otra vez. Bueno, este señor que está muy metido y que conoce muy bien todo lo que está pasando, plantea esto, que los chatbots van a tener capacidades para resolver muchas de las cosas que necesitamos saber ahora. Bueno, entonces, bueno, quería presentarle estas diferentes posiciones, un poco para tener un paneo del panorama que hay con respecto a la inteligencia artificial.
Ahora, ¿qué es la capacidad? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, es una capacidad para adaptarse eficazmente al entorno, aprender de la experiencia y utilizar el conocimiento para manejar nuevas situaciones y resolver problemas. Esto es entre muchas definiciones que hay de la inteligencia, ¿no? En este caso, la inteligencia natural. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Busca imitar aspectos de la inteligencia humana. ¿Cuál es el reto? Que hay, que todavía es una cuestión teórica, algunos dicen que lejana, otros dicen que no tan lejana, que es que se cree una inteligencia artificial general, que sea esa inteligencia que pueda inclusive llegar a superar la inteligencia humana, es decir, una inteligencia, una superinteligencia. De hecho, ChatGPT, la versión 4, la versión paga, ya permite no solamente trabajar con textos, sino también con imágenes y puede, o sea, ya tiene cada vez más capacidades y dicen, plantean que en la versión 5 de ChatGPT se va a evitar lo que en este momento se llama las alucinaciones. Como ustedes saben, la inteligencia artificial a veces responde lo que uno quiere y otras veces simplemente inventa. Si no sabe algo, lo inventa, no te deja sin respuesta. Entonces, lo que plantean es que en una nueva versión ya no tendrá alucinaciones. Entonces, aquí tenemos un gran dilema que lo tiene la humanidad planteado en estos momentos y es un dilema entre lo tecnológicamente posible y lo éticamente válido. Como ustedes saben, hay un gran movimiento porque la inteligencia artificial ha desbordado lo que se esperaba que se podría desarrollar, como que se ha anticipado, y entonces ahora lo que ha ocurrido es que no hay marcos legales para eso que permite la inteligencia artificial. Y hay una serie de problemas que han venido ocurriendo, como la cuestión de la privacidad, etcétera, vamos a ver, que no estaban previstos y que ahora hay como un proceso acelerado de buscar regular el uso, las aplicaciones, los alcances de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí en Europa hay un movimiento muy fuerte para establecer pautas para la inteligencia artificial. Hay países inclusive que han prohibido algunas después las han vuelto, pero en todo caso hay un revuelo con eso porque pareciera ser que vamos mucho más adelante entre lo tecnológicamente posible y la parte ética, en definitiva, o sea, que pueda terminar siendo algo que vaya contra la misma humanidad y si no se, o que los intereses económicos de poder sean los que prevalezcan y no el bien de las mayorías. Ese es el reto fundamental que está planteado. Bueno, lo otro es, ¿cuáles son las ventajas? En primer lugar, hacer un chequeo, las ventajas de la inteligencia artificial. En primer lugar, permite la automatización de procesos y tengamos por seguro que tarde o temprano todo lo que pueda ser automatizable se va a automatizar. Desde la conducción de vehículos hasta muchas otras tareas, todas las tareas rutinarias, repetitivas, eso progresivamente se va a ir automatizando, para bien o para mal, porque entonces muchas personas que hacían esas tareas pues ya no tendrán trabajo y surgirán otras oportunidades, otros empleos. Lo otro es la capacidad de la inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos, el famoso Big Data que nombraba Marta al principio. Es decir, la mente humana, por más inteligente que sea alguien, más capacidad que tenga, más erudito que sea, jamás va a poder manejar la cantidad de datos que maneja la inteligencia artificial. Inclusive, por ejemplo, en el campo médico, usted va a un médico y el médico, por muy actualizado que esté en las últimas revistas y todo lo demás, no va a tener toda la información de cómo una enfermedad ha evolucionado y cuántos datos hay sobre esa enfermedad y qué resultados se han obtenido con los tratamientos, como lo puede tener la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre? Que una sugerencia de la inteligencia artificial puede ser mucho más atinada, como decía Marta, puede estar más basada en información fidedigna de datos que la información que puede dar un médico, por muy bueno que sea. Entonces, esa es una cuestión que se pierde de vista, porque si en algo es fuerte, es en manejar datos, muchísimos datos. En la toma de decisiones basada en evidencia, es decir, las decisiones no tienen los sesgos que pueden tener la parte subjetiva de un ser humano.
sino que son datos puros y duros. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué porcentaje de personas tienen éxito con esto? ¿Qué porcentaje? Entonces, ahí hay una cuestión mucho más empírica, afincada, que se evitan muchos sesgos y cuestiones subjetivas. Lo otro que permite la inteligencia artificial es la personalización. Por ejemplo, en educación, permite que uno le pida que le desarrolle un texto y uno le puede pedir que le desarrolle ese texto a diferentes niveles. Desarróllame, explícame la ley de la relatividad para un niño de 7 años. Explícamela para un bachiller, explícamela para un estudiante universitario. Y le va a dar diferentes explicaciones para los diferentes niveles. Y así le puede pedir exámenes para diferentes niveles en general. Se le puede, y eso permite, por ejemplo, en la educación, que las respuestas sean mucho más adecuadas a las necesidades, intereses y niveles de los estudiantes. Lo otro es que se abre, como decía, nuevos productos y servicios. Así como hay carreras amenazadas, hay la posibilidad de muchas opciones, que ahora vamos a ver algunas más en detalle. Y la otra ventaja es la potenciación de las habilidades humanas. Cuando ustedes decían aprender, bueno, es cómo podemos nosotros complementar nuestras capacidades con las de la inteligencia artificial, que definitivamente ahí hay todo un mundo muy importante sobre el cual hay que aprender, hay que meterse, hay que ver en cada área que uno esté cómo puede utilizar los recursos de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, entre las desventajas está desplazamiento laboral y pérdida de empleos. Eso es una cuestión que ya está ocurriendo. Ya muchos empleos, muchos trabajos, muchos oficios se están viendo amenazados por la inteligencia artificial, lo cual obliga a un reentrenamiento o una reconversión laboral. Así que la gente tiene que aprender nuevas habilidades o cambiarse de área. Decir, bueno, no, ya esto no tiene mayor futuro, hay que buscar otras áreas. El otro aspecto, la otra desventaja es el sesgo. Los programas de inteligencia artificial están entrenados con información. Esa información la incorporaron seres humanos. Y esos seres humanos tienen sus propios sesgos, visiones y concepciones del mundo, de la vida, de los demás seres humanos y de todo. Y la información con lo que le cargan también. Entonces, el gran reto es que las respuestas que nos dé estén sesgadas. Y entonces, por ejemplo, se discrimine. Por ejemplo, hay una cuestión famosa que hicieron para ciertas actividades, las personas de color salían discriminadas en ciertas evaluaciones de la inteligencia artificial. Porque claro, por cómo fue entrenada. Fue entrenada para un prototipo de rostros, de figuras, de tal. Entonces, esos son riesgos reales. Entonces, por ejemplo, en la selección de personal o en la concesión de créditos o en los sistemas judiciales, puede haber sesgo en lo que decida la inteligencia artificial, con lo cual se perpetúa la discriminación y la desigualdad. Esto es un riesgo real sobre el cual, como les decía, hay todo un proceso para legislar, para establecer pautas que controlen estas situaciones que no hacen más que incorporar las deficiencias que ya tenemos los seres humanos, es decir, que se trasladan simplemente a otro nivel, con consecuencias terribles. ¿Okay? El otro riesgo es el de los problemas de privacidad y seguridad. Cuando usted tiene sus datos con inteligencia artificial, en general en sistemas de informática, hay que ver hasta qué punto usted tiene la certeza de que eso no lo utilicen en algún momento. Cuando usted entra a las redes sociales, esos datos lo utilizan para mercadear, lo utilizan para venderlos, simplemente. Entonces, por ejemplo, los datos sobre salud de las personas. Oye, que los datos de uno estén por ahí y quién los utilice, con qué fines los utilice, eso no es algo que a uno le agrada, que a uno le gusta que esa información esté rodando. Información de finanzas. Entonces, ¿cómo controlar el acceso a esos datos o hacer en todo caso un uso ético? Entonces, ustedes ven ahora que todas las cuestiones que se plantean le preguntan, ¿usted está dispuesto a que sus datos sean utilizados, no sean utilizados? Y le dicen a usted qué van a hacer con esos datos. Ya eso se está planteando como una necesidad
por estos problemas que presenta, entre otras cosas, la inteligencia artificial. La otra es que hay algunas personas que dicen que ahora vamos a perder habilidades humanas. Por ejemplo, en el campo de la educación, te dice, bueno, ahora los estudiantes, en vez de leer y analizar las obras o un artículo científico o lo que sea, simplemente lo meten en una inteligencia artificial, un PDF, y le da la respuesta. Le da el resumen del artículo, le da el resumen del Quijote, le hace el análisis crítico, le hace lo que usted quiera. Entonces, un riesgo, ciertamente, es que haya una atrofia de ciertas habilidades. También lo llaman por allí sedentarismo cognitivo, es decir, que el ser humano entonces va a perder habilidades importantes porque lo que tiene que saber preguntar y no sabe pensar. Entonces, eso es un problema. Y sobre todo para los educadores, eso nos plantea un problema difícil porque los trabajos cada vez es más difícil. Antes era difícil ya, pero el famoso corta y pega, que la gente entraba en Wikipedia, entraba en Google, preguntaba, copiaba, pegaba y dejaba a veces inclusive las direcciones de donde obtuvo las cosas. Bueno, ahora con la inteligencia artificial eso se agrava porque es más difícil detectar el plagio. Hay que tener programas pagos como Turnitin especializados en detectar plagio. Entonces, bueno, hay que buscar mecanismos que permitan evitar ese tipo de, que no se pierdan esas habilidades. ¿Cuáles, por ejemplo? O cuáles son las que hay que desarrollar? Pensamiento crítico, toma de decisiones, habilidades interpersonales, etcétera. Esto es lo que se conoce como habilidades blandas o competencias del siglo XXI. Esas competencias deberían ser fundamentales porque la capacidad, por ejemplo, para memorizar información ya no es una capacidad, una habilidad demasiado relevante, sabiendo que en las máquinas puede estar toda la información y más. La otra debilidad, el otro problema de la inteligencia artificial es la falta de transparencia en cómo toma las decisiones y cómo da las respuestas. Es decir, la inteligencia artificial funciona, perdón, con la metáfora de la caja negra. Es decir, entran datos y da una respuesta, pero lo que pasa en el medio no se sabe. En el conductismo se planteaba eso también. Los conductistas decían, no, lo que pasa en la mente de las personas no es objeto de investigación científica, porque ellos eran positivistas y consideraban que eso era muy difícil de estudiar, esa parte subjetiva. La gente podía decir lo que se le ocurriera y él no sabía si estaba pensando eso o no. Entonces ellos dicen, lo que podemos estudiar son los estímulos y las respuestas. Bueno, algo pasa aquí, algo parecido pasa aquí. Con la inteligencia artificial tenemos unos estímulos que son todo el entrenamiento que se le da o las preguntas que se le hacen y las respuestas que después nos da. Pero lo que pasa adentro no se sabe o se sabe muy poco. Además, eso tiene unas inmensas complejidades de algoritmos, de matemática, de estadística, que es muy difícil llegar a saber cuál fue todo el camino que la máquina siguió para dar una respuesta. Y el otro elemento es que plantean la gente que desarrolla la inteligencia artificial, es que en ese camino puede haber datos confidenciales, que no pueden decir, es que tomamos tal dato y tomamos tal otro. Entonces, eso plantea un reto. En la medida que uno no sepa cómo fue que la máquina procedió para llegar a dar una determinada respuesta. Y por último, la otra gran desventaja y que tiene que ver con las profesiones es la obsolescencia del conocimiento. Lo que usted sabe, ha atesorado, ha desarrollado trabajosamente durante muchos años, los posgrados, toda la cosa que ha estudiado, de repente se da cuenta que eso empieza a tambalearse, empieza a tener otras opciones mucho más rápidas de resolverlo, mucho más efectivas, y usted tiene que ver qué hacer entonces. Entonces hay que estar por lo menos en un proceso de actualización constante de esas capacidades. ¿Cuáles son las profesiones más amenazadas? Bueno, hay un grupo de profesiones y oficios como los operadores de telemarketing, los cajeros de bancos y tiendas, los agentes de viajes, las secretarias y asistentes administrativos, los traductores e intérpretes, periodistas y redactores, contabilidad y auditoría. Son algunas de las profesiones y oficios más amenazados. Todo lo que tiene que ver con
traducción, interpretación, doblaje. Las máquinas lo hacen de una manera cada vez mejor. Prácticamente no se puede distinguir, después que se entrena con buenos sistemas de inteligencia artificial, el original de la persona de la máquina, lo que dice la máquina. Todo lo que tiene que ver con redactores, copies, productores de contenidos, ya la máquina lo hace y bastante bien, bastante decente, y ahora, a lo sumo ahorra mucho trabajo. Usted simplemente tiene ya una base de información y lo que tiene es que transformarla, pero no tiene que partir de cero, no tiene que pensar desde cero qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a trabajar. Bueno, auditoría y contabilidad, eso es una carrera que pareciera que mucho de lo que comprende ese conocimiento, esa profesión, puede ser automatizable. Y entonces, bueno, las personas tienen que ver cómo avanzan incorporando la inteligencia artificial para su propia tarea, porque siempre hace falta el conocimiento humano. Quien piense que ya la inteligencia lo reemplaza porque sí, tampoco es así. Hace falta siempre el conocimiento humano y la experticia humana, al menos en dos momentos. Una, para saber qué preguntarle a la inteligencia artificial. Si usted le hace una pregunta general, le va a dar una respuesta general. Si usted tiene la capacidad para saber qué está preguntando y va afinando la pregunta, en esa medida ella le va respondiendo también cada vez respuestas más atinadas. Yo quiero una escala de Likert, elabórame una escala de Likert sobre tal tema y te da cualquier cosa. Entonces uno le tiene que decir, yo quiero una escala de Likert con 5 opciones de respuesta, con tantos distractores, con estas características. Y entonces va dando la respuesta y va afinando. Y es una maravilla lo que le dice. Entonces le da toda una serie de respuestas a uno revisa cuáles sí, cuáles no, y hace los ajustes necesarios. Entonces, el conocimiento humano, la experticia humana, siempre va a ser importante. Un contador no puede enviar un informe por lo que le da la máquina, porque puede haber errores graves. Un educador no puede entregar una evaluación por lo que le da la máquina, porque puede cometer errores graves, ya ha pasado. No, que eso fue lo que me dio el resultado, pero usted tiene que como educador ver, porque está el conocimiento suyo, está la parte ética, está la parte del contexto, que las máquinas definitivamente no lo manejan. Y entonces hace falta la presencia, el ojo, el conocimiento, la experticia del ser humano siempre. ¿Cuáles son las profesiones menos amenazadas según este ranking? La educación, por los momentos como que se salva, a pesar de lo que vimos al principio, de que hay gente que dice que ya con un chatbot usted va a tener un educador permanente a su disposición, pero parece que sobre todo en los primeros niveles, sobre todo yo no me imagino un robot trabajando en preescolar con los niños, no sé cómo funcionará eso, pero no me lo imagino. Es decir, ahí hace falta la parte humana como algo fundamental, la cercanía, la comprensión, la empatía, el ver la expresión del niño. Eso es insustituible, eso ninguna máquina, por mucho que la desarrollen, va a tener esas capacidades a ese nivel de sutileza, de complejidad que se requiere en esos casos. Entonces la educación, al menos, claro, siempre puede haber cuestiones que se facilitan, como en todo, pues que se va a facilitar con las inteligencias artificiales, que te va a dar información, que te va a decir estadísticas, información que a uno no se le ocurre y se la va a dar y es muy buena, pero siempre la labor formativa del educador, no creo que ninguna computadora lo pueda hacer. La labor de cómo el educador es un modelo, aparte de los valores, que no es solamente... La máquina va a ser buena para transmitir información. Y el docente que se restringe a transmitir información lo van a desplazar. ¿Sí? Y va a estar bien desplazado, porque va a tener que actualizarse. Si no se actualiza y no salta de transmitir información a desarrollar procesos de razonamiento, acercarse efectivamente a sus estudiantes, pues está muy mal. Entonces, eso lo que nos obliga es a una actualización y a una revisión de lo que hacemos y a darnos cuenta que ya la simple transmisión de información no tiene sentido. Desde hace tiempo ocurre eso, pero ahora mucho más dramáticamente con la inteligencia artificial. Los otros son los profesionales de la salud. Cuando uno está enfermo en una situación, en un hospital, en una clínica, yo no creo que uno se sienta que alguien que no sea un ser humano lo venga a uno a atender. Eso es insustituible.
la cercanía de una enfermera, de un camillero, y yo he estado en situaciones de esas, eso no tiene máquina que lo haga. Es decir, esa posibilidad humana de cercanía, de comprensión, de empatía con el otro, eso no, máquina no. Y si en algún momento a alguien se le ocurre, le va a decir, bueno, déjame tranquilo, ponme mis enfermeros humanos que yo los voy a preferir. No creo que vayan a reemplazarlo. Los profesionales creativos, por supuesto, todo lo que tenga que ver con creatividad, y eso es una de las áreas. Uno de los autores en esta área, él dice que hay 3 C importantes: curiosidad, creatividad y pensamiento crítico, como 3 áreas que la máquina no llega y que hay que desarrollar y que hay que afianzar la labor, inclusive la labor docente, en esas áreas. Los oficios especializados como electricistas, plomeros, etcétera, no creo que vaya a venir un plomero a la casa de uno a revisarle un bote de agua, que sea una máquina, que sea un robot, que sea... Ahí hace falta un ser humano que conozca los detalles, que tenga la pericia, que sepa por dónde, que tenga la formación, o un electricista. Los científicos, si usted va a crear nuevo conocimiento, las máquinas no tienen esa capacidad. Alguien ha dicho por allí que las máquinas van a llegar a eso, no lo sé. Pero en todo caso, los investigadores académicos que producen nuevo conocimiento, por lo pronto no parece que se vayan a sustituir. Los profesionales del derecho tampoco, sobre todo por el componente ético que tiene el derecho. Los trabajadores de servicios sociales y comunitarios, igualmente la cercanía con las personas, el intercambio con los demás, y los expertos en ciberseguridad. Más bien esos tienen trabajo de sobra con todos los desarrollos de inteligencia artificial. Como yo vi que la mayoría de la gente que nos acompaña, que ya tenemos 53 personas, gracias por su presencia, bienvenidos, eran del área educativa. Yo primero tenía otras profesiones, banca, negocio, no sé qué más, pero dije, educación. Prevalecen los educadores. Entonces, 3 elementos que tienen que ver con educación. Donde la inteligencia artificial puede ser un gran factor de apoyo. En primer lugar, la automatización de tareas administrativas. Todo lo que tiene que ver con notas, todo lo que es control de estudio en los colegios, en los liceos, eso se puede automatizar. Y eso, elaboración de horarios. Yo me gradué haciendo mis prácticas en el Liceo Fermín Toro en Caracas, y la elaboración de horarios era un trabajo terrible, donde llenaban una mesa, ¿de acuerdo? Un mesón gigantesco, lo llenaban con todos los profesores, con todas las aulas, y las mejores mentes del colegio, del liceo, se ponían a pensar cómo elaborar el horario para que todo el mundo tuviera aulas, para que los profesores coincidieran con los horarios que a ellos les permitían, para que los alumnos no les coincidieran, no les chocaran las materias. Aquello era una cuestión muy compleja para la mente humana. Lo hacían y las personas se dedicaban y sacaban el horario y decían, ya está el horario, ya sacaban el horario. Bueno, eso con las máquinas se puede hacer en un 2x3, porque se le incorporan todas las variables, las condiciones, y eso, entonces, ¿qué pasa con eso? Facilita el trabajo y permite que los educadores nos dediquemos más a lo que nos es propio, es decir, atender a los estudiantes, a pensar en cómo profundizar en nuestra área de conocimiento, a dar tutorías, etcétera. Es decir, ese trabajo administrativo, si las máquinas lo hacen, maravilloso. Yo creo que es un gran aporte, un gran alivio que las computadoras hagan ese trabajo rutinario, repetitivo, cada año. Lo otro es, como decía antes, la personalización del aprendizaje, porque permiten adaptar al contenido y al ritmo de los estudiantes. Por ejemplo, se pueden hacer tutoriales que permitan dar información a diferentes niveles. Inclusive hay un tipo de pruebas que son pruebas adaptativas, test adaptativos informatizados. Entonces, esas pruebas lanzan una pregunta a un nivel intermedio, y en función de cómo son las respuestas de los estudiantes, las siguientes preguntas son de más complejidad o de menos complejidad. Si el estudiante la responde bien, la siguiente es de un poco de mayor complejidad, y si no la responde bien, tiene menor complejidad. Esto permite una cuestión extraordinaria que es muy difícil hacerla en papel y lápiz, porque permite ir graduando constantemente la evaluación que hace el estudiante y permite ver cómo el estudiante aprende sobre la marcha, cómo responde una tarea, luego puede responder otra más compleja y cómo puede ir avanzando. Eso lo permite la inteligencia artificial de una manera muy sencilla.
solamente programándola, dándole el banco de ítems, dándole los niveles de complejidad de cada ítem y diciéndole, bueno, estos son más fáciles, estos son más difíciles, y que la persona empiece a resolverlo. Eso se facilita y es una gran ayuda, la información que puede dar para el docente. Y lo otro es que puede dar herramientas de apoyo al estudiante, como sistemas de tutoría inteligente, asistentes virtuales. En este curso que actualmente estamos dando un curso, estamos en marcha con un curso de inteligencia artificial para educadores. Y como yo no soy inteligencia artificial, la parte tecnológica, yo estoy acompañado por un ingeniero de sistemas que tiene posgrado en inteligencia artificial. Entonces, ayer en el curso, él presentó cómo hacer un tutorial para guiar a los estudiantes a resolver una tarea sin darle la respuesta. Es decir, entonces era, por ejemplo, desarrolla no sé qué más sobre Simón Bolívar o haz sobre logaritmos. Entonces le presentaba la tarea y después le iba diciendo cómo debía resolverla. Bueno, fíjate en esto, fíjate lo que haría un buen mediador humano. Considera esto, toma en cuenta esto otro y tal, pero no le dice la respuesta. Ese tutorial estaba en ensayo, por supuesto. Entonces lo desarrolló con la opción que ofrece ChatGPT ahora de desarrollar ChatGPTs. Es decir, que uno puede desarrollar sus propios chatbots apoyados en la herramienta que ellos ofrecen. Entonces le puso acceso a Wikipedia, le puso acceso, por supuesto, a ChatGPT 4 y lo nutrió con otra serie de documentos. Increíble, entonces iba dando respuestas y le puso una instrucción larguísima de cómo hacer y cómo no dar la respuesta, sino solamente dar apoyo para que el estudiante supiera cómo hacerlo. Entonces, bueno, en esa área hay muchas posibilidades que se pueden tener con la inteligencia artificial en educación. ¿Cuáles son los nuevos oficios? Muchos. Aquí yo cité algunos. Científico de datos, especialista en ética, la parte ética fundamental, va a tener mucho desarrollo, ética de la inteligencia artificial, desarrollador de IA, analista de ciberseguridad, gerente de transformación digital, especialista en interacción humano-computadora, consultor de automatización de procesos, entrenador de chatbots y asistentes virtuales, consultor de inteligencia artificial y un largo etcétera. Es decir, surgirán muchas profesiones, oficios que en este momento no nos podemos imaginar, pero que en pocos años ya veremos que muchas cosas van a surgir producto del desarrollo de la misma inteligencia artificial. Entonces, estos son un listado de los que en este momento se pueden vislumbrar como profesiones o oficios que van a ir surgiendo. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las habilidades fundamentales? Habilidades técnicas como programación, análisis de datos, aprendizaje automático, que lo nombraba antes Marta Patricia, habilidades cognitivas y emocionales, pensamiento crítico, son habilidades que hay que, como decía antes, desarrollar. Pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad. Hay que enfocarse, a mi manera de ver, en educación, en formación. Ustedes han señalado al principio la necesidad de aprender. Bueno, estamos en sintonía. Hay que aprender habilidades relativas a la inteligencia artificial, aprendizaje continuo y desarrollo profesional. De lo contrario, lamentablemente las personas se van a ir quedando rezagadas. La parte ética y responsabilidad, como la privacidad de los datos, el sesgo algorítmico, que lo señalábamos antes, son aspectos fundamentales hacia el futuro. ¿Qué hacer? En primer lugar, capacitación y formación continua. Necesario, imprescindible. Hay que conocer los fundamentos de la inteligencia artificial, desde las cosas básicas, que es aprendizaje automático, que son las redes neuronales, que son los algoritmos, cuáles son supervisados, cuáles no son supervisados. No para profundizar tanto en la parte esta teórica, pero sí hay que saber para tener una idea de cómo funcionan por dentro la inteligencia artificial y saber cómo responde y cómo uno puede sacarle mayor provecho. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Talleres, cursos, etcétera, lo que se está haciendo. Ya Marta Patricia está haciendo eso, porque yo creo que es una necesidad cada vez mayor de que la gente se forme en este enfoque para aprender, para meterse en el asunto. De lo contrario, pues
va a ir quedando fuera de esta ola, fuera de aprovechar las oportunidades que la tecnología ofrece. La otra opción es integrarla con procesos existentes. En lugar de reemplazar todo, es integrarla. Por ejemplo, los contadores. Bueno, ¿qué software, qué inteligencia artificial permite integrar en una parte del proceso? Bienvenido. Y va aprendiendo y va dominándola progresivamente. Identificar áreas donde la inteligencia artificial puede agregar valor. Muchas personas ya están en eso, los gerentes. ¿Dónde, en qué área, en qué proceso productivo, en qué proceso del trabajo, en qué proceso dentro de una empresa se puede automatizar y eso agrega valor, reduce horas de trabajo de las personas, agiliza procesos, se logran otros niveles, llegar a otras, etcétera? Es decir, hay muchas oportunidades allí. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Apertura al cambio. Excelente que los que están acá es porque tienen apertura al cambio, están viendo qué hay aquí, cómo se puede aprender. Los que no tienen esa apertura posiblemente no vinieron a esta conferencia o por muchas otras razones, pero en todo caso dicen, bueno, no, yo con lo que hago estoy bien, ¿cuál es el problema? Yo no tengo que complicarme la vida. Bueno, está bien. En todo caso, la inteligencia va a modificar o redefinir roles y procesos. Y los sectores se van a ir transformando progresivamente. De eso, gústenos o no, para bien o para mal, eso va a ir pasando. Y entonces lo mejor es uno estar por lo menos informado. Hay que ir adoptando herramientas de inteligencia artificial más relevantes en el campo de cada quien, enfocarse en la resolución de problemas reales que ocurren y desarrollo de nuevos productos y servicios. Como tecnología, manufactura, donde la IA puede identificar tendencias emergentes y necesidades del consumidor. Usted le pregunta qué necesidades hay, cómo está el mercado en tal área, y le va a dar a uno una cantidad de opciones que uno, la ventaja, al menos lo que yo he percibido, es que cuando uno le pregunta a la inteligencia artificial, le da muchas opciones que a uno a lo mejor no se le han ocurrido. Uno ha pensado en algunas, pero hay muchas otras que a uno se le van por todas las razones que sean o por la capacidad de memoria que tenemos los seres humanos. Y entonces te dice, considera todo esto. Bueno, usted ve si considera todo eso o no, o de eso cuáles le parece que sí o cuáles no, pero en todo caso le da a uno una base de información muy importante para enfrentar la tarea que uno tenga por resolver. En definitiva, y ya para cerrar, estamos en la hora, la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades a la vez que tiene amenazas difíciles de prever. Eso de que tengamos una inteligencia que supere la capacidad de los seres humanos es un reto, es una complicación, es una situación que puede ser difícil de manejar. Por ejemplo, los usos militares que se da a la inteligencia artificial son complicados. Recientemente, no sé si vieron, un robot asesino que puede tomar decisiones de cuándo actuar sin la intervención del ser humano, de manera autónoma. Oye, eso es preocupante. Es decir, los robots te van a considerar un conjunto de variables de, qué sé yo, de todo tipo, y en función de eso actúan. Bueno, y es preocupante esos usos militares, y sobre todo cuando se hace un uso poco ético, como sabemos de muchos países que pueden estarla usando, aprovechándose, pensando en cómo desarrollarla para hacer usos que no van precisamente en beneficio de la humanidad y de los grandes logros y de preservar lo que se ha alcanzado, etcétera, sino, quién sabe, de imponerse, de destruir, bueno, de muchas cosas negativas. Entonces, lo otro, la buena noticia es que los resultados de la transición tecnológica no están predeterminados. Son los humanos los que están detrás de la decisión de incorporar tales tecnologías y son los humanos los que deben guiar el proceso de transición. Ojalá logremos una buena brújula que nos oriente hacia los mejores y más nobles objetivos de la humanidad para aprovechar este inmenso recurso con grandes capacidades, con grandes potencialidades, pero también con grandes riesgos. Entonces, bueno, yo con esto cierro. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a la orden. Tienen mis, como dicen aquí la gente, mis coordenadas, las redes sociales, Google, teléfono, etcétera, Google Académico.
Algunos de ustedes ya me conocen, pero bueno, en todo caso, para las personas que no me conocen, allí tienen mis datos. Estoy a la orden para cualquier duda. Y bueno, nada, vamos a pasar que a la parte de preguntas. Paoli, Y bueno, cuéntame. muchísimas gracias al doctor Ríos por esta panorámica que nos da de inteligencia artificial que nos pone a pensar, ¿no? Y a actuar. Agradecido además porque él está en la medianoche ya, o sea, él está en Sí, Madrid y allá ya es la medianoche, así así es. ha hecho un esfuerzo adicional para poder compartir con nosotros todas estas, bueno, fíjate, El café ayuda. estas visiones, ¿no? Como siempre, y lo digo porque en sus libros igual lo hace de una manera muy amena, con muchos ejemplos que nos ponen a pensar. Entonces, bueno, ya dejo por aquí a Paoli, que es nuestra moderadora y que ha hecho un resumen de las intervenciones que han habido en el chat, para pasárselas a Pablo para que él pueda empezar a responder o a comentar. Adelante, Ok, Paoli. Muchas gracias. gracias. Sí, a lo largo de toda la intervención del doctor, pues algunos han ido opinando al respecto. Puedo destacar por aquí dos participaciones. Una nos dicen por aquí que la IA puede superar a los humanos en algunas tareas específicas, pero hay muchos aspectos de la inteligencia humana que escapan a su alcance. Y por aquí también nos dice el doctor Ricardo Orellana y nos dice así es, dando respuesta a una de las partes de la exposición. Y la IA están basadas en una recopilación de los algoritmos pasados, aunque sea muy reciente. Duda de la utilidad de aprender de datos pasados, ¿no? Esto que nos explicaba el doctor. En el mejor de los casos se repetiría, pero ¿cómo nos proyectaremos en la reflexión hacia el futuro? Que en gran parte es intangible y no cuantificable, ¿no? Esto nos comenta el doctor Ricardo. Y además, en el chat, pues siguen estando un poco por aquí comentando esto último de cómo se utiliza ya a nivel militar. Por aquí Alvin nos decía que los robos con independencia, les comentaba por aquí un dato adicional, ¿no? Que realmente implica un peligro en esa toma de decisión ya más autónoma de los propios robots. Y bueno, básicamente en eso puedo condensar un poco. También por aquí José Nicolás nos pregunta, ¿qué abarca la inteligencia artificial en un mundo cambiante? Nos deja por allí un poco como para recopilar. Y bueno, eh, en la generalidad nos dice que debemos estar abiertos al cambio, que un poco lo que comentaba el doctor acerca de si estamos aquí es porque tenemos esa apertura al cambio y queremos aprender. Entonces, así puedo resumir la participación de las, estamos ya casi, hemos tenido hasta 60 personas conectadas, así que ha sido bastante exitoso este encuentro. No sé, doctor, si quisieras dar algún comentario sobre esto que han escrito en el Sí, chat. sí. Muy bien, gracias. Gracias, Paoli, por ese buen resumen ahí de las presentaciones o de los comentarios de las personas. Un cordial saludo para Ricardo, egresado de la Católica. Así es. Bienvenido. Qué bueno, vale, encantado de verte. Bueno, sí, efectivamente, bueno, nada, creo que los comentarios van en la dirección de lo que hemos planteado. Lo que la inteligencia artificial abarca, la respuesta es depende del área, porque unas áreas, como vimos, van a estar mucho más afectadas que otras. Lo que sí creo que todas, de alguna manera, en una medida, unas más que otras, y entonces la idea es que uno tiene como que ver en el área, por la pregunta inicial era esta, pues, ¿cómo afecta la inteligencia artificial a nuestra profesión u oficio? ¿Qué implicaciones tiene? Y yo creo que lo mejor, en vez de que la ola le llegue a uno y ya lo sacuda, uno anticiparse, uno prepararse y decir, oye, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cosas puede uno? Aun cuando los cambios son tan bruscos y los saltos son tan grandes que a veces uno dice, bueno, ¿y ahora? Lo que ha pasado recientemente con lo que han ido lanzando ha sido muy fuerte, muy para gran parte de la gente que no está metida con inteligencia artificial.
sorprendente, impactante, porque permite hacer cosas que hasta la fecha no eran posibles. Eso de que uno, por ejemplo, y muy recientemente decían, no, la profesión ahora es la ingeniería del prompting. Esa es la profesión del futuro. O sea que si usted elabora buenos prompts, son las instrucciones que se le da a la máquina. Entonces, si usted se especializa en saber realizar instrucciones, esos prompts, ya esa va a ser la profesión del futuro. Bueno, pues salió otra versión, que es GPT-4, donde usted no le hace falta especializado en prompting. Y eso acaba de ocurrir en cosa de meses. Es decir, por supuesto que hay que saber cómo se le pregunta, pero cada vez más la máquina entiende el lenguaje natural. Cada vez más usted le diría, elabórame un programa para un curso de tal cosa. El programa debe tener tales y tales contenidos. Desarrollame cada cosa, ta. Y uno le puede elaborar una buena instrucción y lo hace. Uno lo puede ir ajustando después, pero cada vez más, y ese es el gran salto, nos podemos comunicar con las máquinas en lenguaje natural. Entonces, ya el prompting y la ingeniería del prompting ya, pues ¿para qué? Porque ya cualquier persona desde su casa entra y le va colocando y va afinando las instrucciones y le va a dar la respuesta que quiere. Entonces, esos cambios son abruptos, vertiginosos, y lo que tenemos es que estar viendo qué implica para cada quien en su área. Y lo que sí es importante, lo que señalaba alguien, la apertura al cambio. Es decir, que sí, o sea, estar en una situación de querer aprender, y los que estamos acá, no hay que decirles mucho eso porque están en eso, en querer ver qué hay que incorporar, qué cosas habría que revisar, en qué toca el área donde uno se desempeña o donde uno quiere desempeñarse. Entonces, eso es un reto fundamental que bueno, creo que los que estamos acá estamos en eso. Me alegra mucho esta oportunidad. Les confieso que a mí me sirvió como para tener que revisar una cantidad de cuestiones que hasta la fecha no las tenía en el radar, pero que bueno, maravilloso ha sido tener la posibilidad de explorar y de organizar, ¿no? Organizar las ideas, porque hay una cosa que está como en ebullición. Entonces es como que, bueno, ok, de eso, ¿qué toma uno? Y sobre todo, ¿cómo lo organiza para una presentación de este tipo? Por ejemplo, ¿qué preguntas serían fundamentales? Estas dos, ¿en qué toca a cada quien y qué se puede hacer? O sea, ¿cómo puede cada quien enfrentar la situación? Entonces, nada, un saludo para Daniela Ríos Castro, que está por allí también calladita. Bienvenida. Bueno, Y había una mano levantada de Santiago Silva, que a ver ajá, si quería intervenir. Él hizo varios comentarios a lo largo del chat, ok. pero no quiere intervenir directamente, Paoli, para que le permita. Sí, Santiago, te habilito el micrófono. Ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, Ya, perfecto. Saludos, doctor Ríos, saludos a ustedes. Sí, felicitaciones a Sigue por este webinario. Yo he seguido algunos cursos de ustedes. Han ido presentando estos cursos y webinarios y todo. Muy interesantes, muy interesantes. Bien, para constar, porque tengo que salir. Bien, el tema de inteligencia artificial no es nuevo. Tendrá unos sí, 20 años, más, desde que yo era estudiante universitario. Ya se hablaba de inteligencia artificial mm, hace 20 años, pero cuando recién estábamos en lo que era sistemas expertos, entonces pensaba que era inteligencia artificial, digo, cuando yo era estudiante universitario. Bien, ahora ya es aplicativo, ahora ya vemos lo aplicativo. Es verdad, no va a llegar a superar a la inteligencia humana, porque la inteligencia humana es compleja y todavía no, no se sabe al 100% cómo es la inteligencia humana. Se sigue descubriendo nuevas cosas. La inteligencia artificial no va a llegar. Eso sí, es mucho mejor, es más eficiente, más eficaz en muchos procesos, sí, sí, claro, cómo no. Y es bueno. En cuestiones médicas resuelve, determina ciertos posibles causas. Yo soy informático y docente universitario también. Me ha ayudado bastante. Como tal, lo uso como asistente.
Ok, Yo la uso como perfecto. asistente. Lo que me devuelve, lo que me indica, yo tengo que analizarla nuevamente, pero ya me da una pauta. Pero no es que aquí está y esto es ley, no. Es como Ujú. cualquier asistente o hasta una investigación que yo haga. Tengo que volver a revisar, revisar. Hay que adaptarnos a la inteligencia artificial. Tenemos que verla como un asistente, como algo, al igual que cuando como llegó la calculadora, muchos colegas dicen lo mismo. O sea, cuando llegó la calculadora no dejaban usar. Ahora ya tenemos que usarla. Un ejemplo así, muy simple. Cuando llegó la calculadora no dejaban usar en los colegios porque decían Sí. que va a dejar de, que uno no va a hacer pensar, no, no es eso, sino que es una herramienta nomás. La Ajá. inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar. Efectivamente, está basada en cómo fue alimentada, cómo fue retroalimentada esa información, con sesgos, como cualquier persona, si alguna persona te dice un comentario o alguna conclusión, también tiene su sesgo, ¿no? Bien, eh, hay que seguir trabajando como academia a nivel general, local, de país, ¿cómo se llama? Regional, es decir. Hay que seguir trabajando, continuando con estos webinarios, cursos, redes universitarias, redes de docentes, redes de profesionales a nivel regional, y eso nos va a ayudar a todos. Bueno, esa es mi acotación. Muchas gracias a todos. Excelente, Santiago. Muy bien. Ajá. Juan de Juan Jesús. de Juan de Jesús siempre nos cierra aquí esto espacio. Ábrele el micrófono Ahí ahí. está. Buenas noches ya aquí en República Dominicana, de manera muy especial a los organizadores de este brillante webinar, seminario, como decimos en dominicano. Brillante expositor, el doctor Ríos. Mi agradecimiento eterno a la doctora Aguilera, a la magíster Paoli Roja, con quien siempre tengo el honor y el gusto de comunicarme para estos fines. Este tema de hoy es fascinante, emocionante y brillante, porque nos presenta el futuro de la ciencia de una manera prácticamente espectacular. Parecería que la inteligencia artificial sería una piedra de tropiezo, pero no es así. A mi entender, como educador que soy de varias décadas ya, creo y estoy seguro que la inteligencia artificial es el bloque de salida de del desarrollo de los pueblos, y que lo que debemos hacer es ponerla como una pauta, como un eslabón en la red de los conocimientos que vamos adquiriendo cada día en nuestro diario transitar por el mundo de la ciencia. Para mucha gente parecería una ilusión que digamos que un robot hace cirugías. Ya en mi país, República Dominicana, a pesar de que somos un país tercermundista, con un capitalismo rancio y atrasado, hay clínicas y hospitales donde la robótica está haciendo maravillas, tanto en la capital de la República, Santo Domingo, como en la segunda capital de la República, que es Santiago de los Caballeros, el Cibao. Para mí es un honor participar en estos seminarios que organiza SIGUE. Tengo ya 3 años y pico
casi 4, siendo parte importante de este proyecto educativo, y me siento comprometido con ustedes, con los organizadores, con los expositores y sobre todo con los compañeros que participamos cada mes. Mi esposa y yo somos participantes activos de estos webinars y lo haremos cada vez que sea necesario para nuestro crecimiento y para el fortalecimiento de la institución llamada SIGUE, de la cual ya tengo tal vez decenas de certificados, porque cada mes tenemos un evento de esta magnitud para la formación nuestra, que va a vertirse en las aulas donde nosotros laboramos. Un placer, un brillante expositor, un brillante tema, y espero que Dios bendiga al equipo de SIGUE y a los expositores y a cada uno de los que participamos en estos brillantes, porque faltan muchos webinars de cada mes. Buenas noches, que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias, Juan de Jesús, que siempre nos cierra con sus palabras. Es un maestro de maestros de toda la vida, egresado. Él es de ASUA, egresado de uno de nuestros diplomados de hace un par de años. Y sí, estamos en este momento haciendo otro diplomado de metodologías activas en el Cibao, precisamente. Ah, qué bueno. Seguimos trabajando con ellos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les recordamos siempre que, bueno, van a tener tienen que solicitar su certificación, como dice Juan de Jesús, que ya tiene empapelada la habitación de todos los certificados que tiene. Lo mismo Ricardo, que es nuestro colaborador permanente Ah, también. qué bueno, qué bueno. Que bueno, ahí estamos a la orden de ustedes. Esto nos enriquece a todos, aprendemos todo, compartir experiencias y ver las distintas posiciones. Todos estos seminarios, como ya les dije, quedan grabados. Ustedes los pueden ver cuantas veces quieran y allí tienen toda la información del doctor Ríos, que bueno, en este momento está en Madrid, pero que están todos los datos de él, de sus redes, su correo, para cuando lo quieran contactar. Y bueno, quedamos a la orden hasta la próxima. Los temas van surgiendo de las mismas inquietudes que ustedes nos plantean. Entonces, en eso vamos a seguir, por supuesto, en esta elaboración de estos seminarios, que es este intercambio de información en las campañas. Y bueno, gracias por formar parte de esta comunidad virtual de aprendizaje. Y muchas gracias, Pablo, y que puedas descansar ahora sí, dormir. No, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Marta. De verdad te lo agradezco. Gracias a todos por su presencia, por los comentarios. Muy buenos, muy reconfortantes, muy nutritivos los comentarios que han ido haciendo. Quería aprovechar brevemente para tomar un punto que señalaba Santiago, que creo que es muy importante, y es que con la inteligencia artificial, América Latina tiene una gran oportunidad, porque de alguna manera ha sido tan disruptiva toda la situación que todos estamos de alguna manera como igualados. Es decir, que el que sabía mucho y tenía ya con los países avanzados y todo lo demás, más o menos estamos en el mismo nivel. Y si la gente se pone las pilas, como decimos coloquialmente, y aprende y la desarrolla, pues podemos hacer grandes cosas. Hay grandes oportunidades independientemente de ese contexto donde estemos. Y América Latina, como digo, es una de las regiones que tendría grandes oportunidades, tiene mucho talento, gente brillante, valiosa, estudiosa, preparada, que se destaca en otros sitios. Y entonces, bueno, hay una gran oportunidad con la inteligencia artificial. De manera que, bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes. Me siento muy satisfecho de haber podido aportar lo poco, lo mucho, lo que uno organiza y puede compartir con los demás, que es lo que en esta vida uno puede hacer, pues lo que uno puede ir organizando, pues lo comparte y
y lo pone a disposición de los demás también. Yo creo que ese es un poco el reto, y ese es el reto con la inteligencia artificial y con estos tiempos que tenemos. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, y estoy a la orden para cualquier cuestión en las cuales crean que uno puede ayudar de alguna manera. Gracias, Pablo, y gracias también a Juan de Jesús por la aclaratoria, porque yo los ubico todos en Asua, pero no, él aclara que él es de San José de Ocoa, así que Está bien, está muy bien. está bien, está bien. Buenas noches a todos y un feliz descansar y seguimos en contacto. Hasta la próxima, ¿ok? Bueno, gracias, que Hasta estén muy bien. luego. Chao, buenas noches. Chao. Chao.